Buenos días, bienvenida, bienvenido. Sigue Mapas en esta edición tan especial entre Gran Canaria y Tenerife. Para mí es un placer estar aquí. Agradezco a la organización que hayan vuelto a contar conmigo. Tuve la ocasión de conocer Mapas en Tenerife en la edición previa a la pandemia. Me pareció un mercado, una apuesta, sobre todo de intercambio de conocimiento, de creación de redes impresionante. Yo nunca había visto algo parecido en el mundo de las artes escénicas, de la música, etcétera, etcétera. Y para mí la verdad que es un placer que Gran Canaria también se sume a este proyecto y que muchas caras y muchos programadores, muchos artistas, etcétera, etcétera, estén aprovechando estos días aquí en esta tierra ultraperiférica. Bueno, hoy estoy aquí como periodista moderador para hablar precisamente de cómo la comunicación, el periodismo y las nuevas narrativas Empieza la mesa, cabrón. Hasta luego. y las nuevas narrativas sobre cultura se van adaptando a los tiempos, en estos tiempos también todavía pandémicos, ¿no? Porque hablamos muchas veces de la pospandemia y estamos en pleno lío, y si no que nos lo digan ahora con el incremento de los casos. Y cómo también el periodismo cultural se va adaptando a esta nueva forma de comunicar sobre otras formas de representación, otras formas de creación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en un mercado además que está siendo complicado. Hemos visto todas las restricciones como ha afectado especialmente a los espectáculos, al teatro, a la música, etcétera, etcétera. Para hablar de ello, también habrán visto ustedes en el programa que estaba previsto que estuviera con nosotros Ángeles Jurado, pero desgraciadamente no puede estar con nosotros, ha fallecido su padre recientemente. Y vamos a tener esta mesa hoy con dos compañeros que dan dos puntos de vista diferenciados, pero seguramente en los que van a coincidir en muchos de los análisis, ¿no? Uno desde el periodismo más cercano, el llamado periodismo local, periodismo regional, en una cabecera con muchos años de trayectoria en Gran Canaria, que es el Canarias 7. Aquí está Victoriano Sores Álamo como representante. Estábamos hablando antes de empezar la charla que por lo que yo recordaba, cuando yo todavía estaba por aquí por estos tiempos, lleva más de 15 años solo especializado en periodismo cultural. Ha hecho todo tipo de informaciones al respecto, de contenidos, reportajes, etcétera, etcétera, y vamos a repasar un poco lo que ha hecho, lo que hace y cómo ve el momento actual. Y Carlos Gil, que es un referente, es el director de esta revista que todo el mundo conoce, Artes, y que me decía que lleva eso, más de 40 años escribiendo cada día, no solo sobre cultura, pero también sobre muchos análisis de la política, etcétera, etcétera. Y que antes de empezar la charla me decía, no sé lo que es periodismo cultural. No sé si existe el periodismo cultural. O sea que para empezar ya me lo pone complicado. Vamos a empezar contigo, Carlos. Buenos días. Buenos días. ¿Sabes ya lo que es el periodismo cultural o todavía no? Periodismo cultural debe ser el que aparece en esas secciones de cultura, y las secciones de cultura no se sabe si son cultura, espectáculos, obituarios o qué es. Entonces yo creo que sí sé lo que es el periodismo, o creo que sé lo que debería ser el periodismo cultural. Lo que tengo una duda es hoy, en la realidad de cada día, de todos los medios, desde los grandes a los pequeños, cómo se puede ejercer ese periodismo con medios humanos, técnicos y así. Porque tenemos, tú lo acabas de decir, esta cosa del Internet, o como le quieras llamar, esto que las cosas van, no sé si es en horizontal, en vertical o cómo, pero que desde cualquier lugar de la Tierra tenemos los mismos fuentes, las mismas fuentes que a veces no lo podemos ni contrastar ni nada. Entonces, era mi duda esa, es decir, estamos haciendo periodismo en las secciones de cultura. Yo tengo una revista que sería cultural o teatral, pero lo hacemos con tan pocos medios, con cada vez menos, que creo que hemos perdido parte de lo que hacíamos. Los viejos, podemos decir, lo que hacíamos, es decir, que íbamos por delante, que teníamos fuentes propias, que podías hacer unas entrevistas reposadas de X páginas y te lo publicaban. Yo soy ex crítico de teatro. Yo mandaba la crítica con la extensión que me daba la gana. Ahora es una cosa que tiene 1200 caracteres, por ejemplo, y no puedes moverte de ahí. Entonces, todo eso que
la modernidad o las cosas así, no tengo claro que sirva para lo que llamamos periodismo cultural. Yo creo que el periodismo cultural tendría que ser un periodismo con muchos medios, hecho por personas muy sensibles y muy especializadas, para que alcanzase una categoría, lo que yo entiendo por eso. Labor imposible por el momento empresarial del periodismo. Dices en tu último artículo del número de noviembre y diciembre, en un momento dices, la falta de información cultural solvente en los medios de comunicación en general, la colonización absoluta de los eventos avalados por las televisiones estatales, las cabeceras de cartel y las propuestas creadas por los profesionales de cercanía quedan relegados a una esquina y casi siempre aplicándose a la información un paternalismo vergonzante que no esconde la absoluta ignorancia. Lo he dicho yo, lo he escrito yo. Bien, bravo, te quedaste a gusto, ¿no? Sí. Yo tengo esa suerte, que me puedo quedar a gusto porque no le debo nada a nadie. Nadie me puede fastidiar. Más. Ya me he fastidiado lo suficiente. Entonces yo creo que eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Yo soy de Barcelona, he vivido 30 y tantos años en el País Vasco, ahora vivo en Madrid. Voy todos los días al teatro. Bueno, los que me conocen ya saben, yo soy extraterrestre y mi misión en la Tierra es ver teatro cada día para pasar informe a mi planeta. Entonces, sé de lo que estoy hablando, o sea, sé cómo funciona más o menos los sistemas por dentro, y se trata con paternalismo. Los blogs, para mí, ahora estoy hablando no de cultura, perdóname, estoy hablando de artes escénicas. Los blogs es lo peor que le ha pasado a las artes escénicas porque no hay ni el más mínimo asomo de pensamiento, es todo repetición, son una cadena de propaganda, no, y si ponen crítica es mentira, son la previa del día después. Es decir, cogen el programa de mano, ahora lo tienen fastidiado porque no está en papel, pero si no, y dicen lo que ha dicho el director que quería decir el espectáculo, no lo que verdaderamente. Entonces, yo estoy ahí, no quiero ser iconoclasta, yo soy amante de toda persona que hace teatro, de cualquier persona que intente informar, sea en un blog, sea, pero mirando con objetividad, los blogs de artes escénicas, el 80% de los blogs son una filfa que lo único que hacen es repetir y repetir una entelequia, una cosa que no es verdad. Victoriano, ¿cómo ves tú en este primer punto la situación? Trabajas en un medio generalista, donde tienes que hacer una información cultural muy diversa, desde la última estrella musical que puede venir a dar un concierto o un cabeza de cartel de una gira teatral importante, pero también de las pequeñas producciones culturales, por ejemplo, de las Islas Canarias. ¿Cómo ves ahora mismo el momento del periodismo cultural a nivel local? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias a la organización por la invitación y por la celebración de este mercado. Mi visión es muy similar a la de él. Y yo no haría distinción entre el periodismo cultural y el periodismo en general. Está todo igual. Y lo hablábamos antes y está todo marcado por la precariedad. Antes contabas con secciones de 4 y 5 personas en cultura o en cualquiera de las otras secciones, sea economía, política, sociedad, y ahora son de 2 o 1 o ninguno en más de una ocasión. Entonces, esa es la realidad y partiendo de esa precariedad, llevar a cabo el periodismo con el que todos hemos crecido es una tarea titánica, por no decir casi utópica. ¿Cómo se consigue? Pues con mucho esfuerzo y sobre todo yo creo que con vocación y lo que decía él también, y sensibilidad para abordar determinadas cuestiones y desgraciadamente no mirar el reloj ni la cuenta bancaria. Así de claro, esa es la realidad. ¿Qué pasa? Que mientras esas secciones están bajo mínimos, la actividad cultural se ha disparado, por lo menos aquí. Estamos en una isla ultraperiférica, una ciudad de, creo, en torno a 400.000 habitantes,
pero la actividad cultural que hay es brutal, brutal. Evidentemente no podemos comparar ni con Madrid ni Barcelona, pero tranquilamente podemos comparar o superar a la mayor parte del resto de capitales peninsulares. Y no lo hablo desde un falso nacionalismo, sino que aquí nos encontramos en un mismo fin de semana una o dos propuestas teatrales, prácticamente cada 15 días conciertos de jazz, temporadas de música, de la Orquesta Filarmónica, conciertos de jazz y de pop, conciertos al aire libre. ¿Cómo afrontas todo eso? Pues desgraciadamente sin mucha interpretación, sin mucho análisis y con agenda. Al fin y al cabo se acaba siendo agenda. Al final somos, voy a provocar un poco, Sí. somos puro escaparate. En muchas ocasiones sí, por supuesto. Leía el otro día el nuevo libro de David Trueba, Queridos Niños, que no sé si lo conocen, vamos, una ficción en torno a un periodista que lleva la prensa de una candidata a la presidencia del gobierno. Y hubo una frase que me llamó muchísimo la atención y que me parece que refleja muy bien, no toda, pero sí gran parte del periodismo que se hace ahora. Y decía que los periodistas son como las antiguas trabajadoras de la telefonía, donde llegaba una llamada, cogían la clavija y la pasaban al otro. Lo que se hablaba no les interesaba. Ellos ponían el micro, es como se hace en muchas ocasiones ahora, ponen el micro y ya está. Van a la rueda de prensa de cualquier espectáculo teatral, no preguntan nada, escuchan, se tragan lo que les sueltan, cogen, como bien decía él, la nota de prensa y la transcriben en el periódico, añaden 2 o 3 cosas, o la transcriben en un blog, o la transcriben en una web, y ahí se queda todo. Entonces dices, ¿realmente para qué estamos? Yo creo que no estamos para eso. Estamos para un mayor análisis, para tirar de fuentes, para adelantarnos a la realidad. ¿Qué pasa? Que eso es caro. Es caro en el sentido de que yo siempre defiendo que la buena información, o por decirlo claramente, la información es cara. Es cara en el sentido que necesita buenos profesionales, y ese profesional necesita tiempo, y el tiempo es dinero. Y si no se tiene, no se consigue. Así de claro. Carlos, en este sentido, incluso hay directores, productores que les llama la atención que la nota de prensa que envían se corta y pega y prácticamente se calca en la web, en todos lados. O sea, tu revista no es así. Pero ¿hasta qué punto Perdóname, mi revista no es así, pero estamos a punto de ser así, ¿eh? Claro. O sea, la precariedad está en absoluta, Es a lo que la voy. urgencia. La precariedad está llevándonos a no poder seleccionar y hacer simplemente correa de transmisión para intentar sobrevivir. Claro. Es que lo que estaba diciendo es la crónica de nuestra muerte. Yo antes, cuando he llegado, he dicho, yo en mi vida asistí a la primera agencia, ¿no? ¿Cómo se llama? Oficina de prensa, Sí. creo que era de la Mercedes-Benz en Vitoria. Y yo no sabía lo que era. Digo, qué bien, o sea, porque te invitaban a desayunar, pero a desayunar el mejor restaurante y te trataban como si fueras algo importante. Y un compañero que ahora es catedrático de la universidad me advirtió, esto es nuestro fin. Dije, no, que es verdad. O sea, ahora ya no hay nada. O sea, las oficinas de prensa marcan la agenda. Yo recuerdo, yo soy de Barcelona, la cartelera en La Vanguardia, por ejemplo, costaba dinero ponerte que actuaba en tal sitio. Eso pasó a ser una cosa gratis, no sé qué, a que ahora ya no existen las carteleras. ¿Por qué? Porque hay miles de formas de hacer eso. Yo quiero contar una anécdota. Hace años, en la revista Artés, nos peleábamos con Ñaque, que es otra revista, por ser los primeros en traducir el mensaje del Día del Teatro del ITI al español. Nosotros al español y al euskera. Y yo recuerdo, creo que era el de Boal, creo que era el de Boal, que además lo hice yo y discutí con él la traducción. Había una rata, una pequeña rata, en lo que nosotros mandamos.
y lo mandamos al ITI y como somos eso, teníamos también una cosa de contactos, se lo mandamos a todos los contactos, a los periódicos y nos lo pedían. Esa rata se repitió las 200 veces que nosotros lo detectamos. O sea, nadie lo leyó. Porque era una rata que en cuanto esas cosas que pasan, y lo cambias inmediatamente, pero lo cambiamos después de haberlo mandado. Eso es el periodismo que hacemos ahora. Eso es el periodismo. Y en cultura, perdonadme, todos, yo como he estado siempre en los dos lados, hemos sufrido en nuestras empresas con donde trabajamos y fuera, como en vacaciones, en no sé qué, los becarios, como se llama entonces, la gente menos preparada, iban a cultura y en verano, yo vivía en Vitoria, en el País Vasco, habían festivales importantes de jazz y así, iban a cubrirlo personas que no habían escuchado en su puñetera vida a Oscar Peterson, por ejemplo, poner un ejemplo. Y yo siempre mi periódico decía, pero ¿por qué mandáis a esta pobre persona, a quien fuera? No se os ocurre, el Alavés, que ahora está en primera, entonces, mandar al Alavés a uno que no sea de la casa, constatado, que sabe de fútbol y que hace crónicas así. ¿Por qué en cultura siempre desde dentro de las empresas se ha tratado como esa cosa así, así, así? Y eso es una cosa que se mantiene todavía. Yo supongo que habrá periódicos grandes o pequeños en donde no haya nadie en cultura. Es muy posible. Sí, sí que los hay. Sí. Donde solo hay uno. Uno que era cultura, sociedad, no sé qué y X. Porque como todo te llega hecho. O sea, si yo ahora pudiésemos, yo pongo ahora mi mail de dirección@rtv.com y yo tengo de hoy 25 estrenos con foto, con el todo, que yo cojo, ping, pong, y ya está. Es más, en la web eso nos viene muy bien para poder dar una información. ¿Qué seleccionamos nosotros? Las cosas que no sean de lo más comercial. O sea, nosotros nos preocupamos más de lo periférico y de lo iberoamericano. Pero eso es una voluntad. No, nada más que eso. Pero no hay posibilidad. Yo siempre, cuando íbamos bien, cuando éramos ricos en los periódicos, yo ponía siempre como ejemplo a la Rosana Torres. Rosana Torres era una persona que estaba en diferentes lugares en el país de cultura, pero en teatro, ella iba por delante. Ella daba información de los estrenos. No hacía una gacetilla del estreno, sino que yo he estado con ella en Polonia y vamos a entrevistar, no sé qué, en Rusia, en San Petersburgo, que fuimos a unas cosas que íbamos nosotros, que era donde estaba Nacho Duato, fuimos a donde Nacho Duato le hizo una entrevista estupenda y a gente desconocida en España. Pero ese personaje costaba mucho dinero, porque ella no hacía la información del día a día. A veces ya últimamente ya también se tenía que meter a esto, pero ese personaje que solo estaba en el país, yo decía, eso es lo que tiene que haber en cultura, pero una de teatro, otra de cine, otra de tal, porque no sabemos de todo. O sea, no puede ser que una persona en cultura sepa de poesía, de poesía, de teatro, de danza, de cine, de ¿qué más? De artes plásticas. De artes plásticas, claro. Artes plásticas, por ejemplo, eso es un mundo. Pues eso se va perdiendo y se va convirtiendo todo en un simulacro. De todos modos, estamos hablando del mercado español. Hay que recordar que en el mercado anglosajón, en el mercado francés, sí que hay una tradición periodística cultural muy potente, con expertos, con críticos, etcétera, etcétera. Es decir, la crisis que sufren las empresas informativas desde 2007 en España, donde primero empiezan a recortar es en periodismo social, periodismo de derechos humanos, periodismo cultural, el periodismo de las humanidades, ¿no? Y eso nos empobrece como sociedad. Yo no sé, Victoriano, ¿cómo lo ves tú? Porque en un medio como el tuyo, ¿no? Con este caudal de cosas que has descrito por cubrir, con pocos efectivos, como la mayoría de los periódicos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el criterio de selección? ¿Aquellas historias que crees que van a aportar algo al debate social, que va a aportar algo
para que la gente vaya a ese espectáculo? ¿Cómo seleccionas un poco los temas? Primero te respondo, te comento otra cosa. Eso que hablábamos de que en los medios al final la cultura parece como que es lo que menos importa y que el primero que tiene sin nada que hacer lo mandas a la rueda de prensa, es un reflejo de la propia sociedad. Es decir, a nivel político, tanto a nivel nacional, salvo puntuales excepciones, a nivel regional y a nivel local, ¿quiénes son los que ponen al frente de cultura? Al que no saben dónde poner. Es así de simple. Educativamente, en España últimamente, ¿qué parte es a la que más se le ha dado el hachazo? A las humanidades. Están prácticamente olvidadas o fuera de los planes de estudio. ¿Sabes? Se llega a la universidad y no saben ni lo que es el latín. ¿Sabes? No, están a punto de llegar sin haber estudiado absolutamente nada de filosofía. Entonces, los medios son un reflejo más de esa vorágine y de esa tendencia perversa y desgraciada. Y en cuanto a lo que me preguntabas, muchas veces nos guiamos de la experiencia y de criterios como más allá de la comercialidad y de si el montaje o el espectáculo puede atraer a mucha gente o interesa a mucha gente, de qué aporta. Ese es otro debate también. Las propuestas que hay ahora, cuáles son puro entretenimiento, cuáles son las que van un pasito más allá, quién se arriesga a innovar, quién se arriesga a tener crítica social, quién se arriesga a la crítica política. De todo el mare magnum ese que te comentaba antes, que tenemos prácticamente fin de semana, montajes o apuestas con ese calado aquí, y yo creo que a nivel nacional se pueden contar con los dedos de una mano al mes, por no decir a los 2 meses o al semestre. El resto, evidentemente, hay que sobrevivir y hay que ingresar, y está claro que las vanguardias no son económicamente rentables, nunca lo han sido, pues tampoco es su ideario ni su objetivo, y la crítica y el análisis y el que te vayas a casa reflexionando y con un pozo no es algo que busca todo el mundo cuando sale de casa y va a consumir la cultura. Ojalá fuera así, pero no. Y no tiene nada de malo el entretenimiento puro y duro. El criterio, ya te digo, es muchas veces intuitivo y de sensibilidad, y evidentemente somos humanos y también están las filias y las fobias, y conoces al que lleva el espectáculo y ya sabes de antemano por dónde va a ir. A veces te sorprende para bien y a veces te sorprende para mal, pero es así. Tienes que ser muy selectivo, y el resto pues lo haces vía copia y pega, no queda otra. Otro fenómeno nuevo también que a mí me enerva no es que copies y pegues y pongas la nota de prensa, sino algunos compañeros que, y no hablo de mi medio, o por lo menos yo no los he detectado, pero en muchos sí, que no solo lo copian y lo pegan, sino lo firman, que ya es el colmo del colmo, ¿no? Pero bueno, se está imponiendo desgraciadamente. No sé cómo lo ves también tú o Sí, tú, Nicolás. es parte de esta situación en donde, sin ponerme muy campanudo, es una falta de ética. Sí. O sea, de una ética periodística. O sea, la gente joven que estudia ya acostumbran a venir en la facultad, estudian comunicación o Marketing. marketing, audiovisuales, ¿no? Le llaman. Sí. Ya la palabra periodismo parece que empieza como a repeler. Y cuando piensan en periodismo, piensan en sublimación de cosas viejas, de un señor, una señora que va por ahí, el reportero de guerra y todas esas cosas. Lo que es de una redacción, yo creo que se van a acabar los periódicos por consunción, porque ya no hay dinero para la prensa, son de bancos, son de cosas raras. Y se van a acabar y nadie va a protestar mucho. Los digitales, algunos están cogiendo un sitio que a mí me parece bien, por ejemplo, el diario.es acaba de fichar como al Pablo Caruana, que es fue uno de los jóvenes más despiertos y más avanzados como crítico y así, lo acaba de fichar hace un mes, ¿no? Y son
de esos detalles que dicen, mira qué bien, porque estaba en el ostracismo y así. Yo quería, estábamos antes hablando de una cosa, y era cuando los periódicos funcionaban, que yo funcioné en un periódico que éramos 200 y pico y era un periódico subversivo. Entraba una publicidad por casualidad a última hora. Lo primero que quitaban era siempre una página de cultura. Y yo les decía, ¿pero qué pasa? Y yo me he llegado a gritos, porque soy muy así, soy un chulo putas, perdón, un chulillo que grita y así. Yo les escogía y les decía, mirar, la única sección que tiene publicidad específica para la sección es cultura. El Patronato Municipal de Cultura de Donosti ponía media página cada no sé cuántos, el de Bilbao, el otro. Todo eran cosas directas para la sección. ¿Por qué nos quitáis a nosotros? Si la única yo les decía, es la única rentable. En fútbol no hay nada, en fútbol ponéis dinero. Vosotros ponéis dinero, les dais páginas y páginas y páginas. Y esas cosas son cosas que pasaban, ahora ya no sé lo que pasa, pero ha sucedido siempre así, y tú lo decías, es un reflejo de la sociedad. Y otra cosa que pasó con la cultura durante los tiempos potentes, perdóname, Nico, yo difiero eso de que no están sufriendo en Alemania y en el mundo anglosajón. No digo que no estén sufriendo, que hay una tradición de respeto al crítico, etcétera, etcétera, que aquí sí. ha menguado. Sí. Por ejemplo, El País empezó siendo un periódico y acabó teniendo una editorial, una productora de cine, un canal de televisión. Y eso se repetía en las grandes... Eso colonizaba absolutamente las páginas de cultura. Era la parte preponderante era lo que producía la propia empresa o el pool de empresas. Y eso fue durante años una cosa que creó muchas malas relaciones con la prensa, y los profesionales de esos medios tenían que rendir pleitesía a quien le pagaba, que era así. Yo, como crítico, nunca me han dicho en el periódico, vete a ver esta obra o vete a tal sitio, sino simplemente una vez vino el de publicidad y me dijo, Carlos, tienes que ir a tal festival y hacer una crítica diaria o dos. ¿Pero por qué? Pone una página cada día. Y yo esas cosas son de las cosas que yo entiendo, pero dije, qué bonito, O sea, la única vez que te has interesado de que yo haga crítica es porque pone publicidad. Me parece muy bien, pero son cosas que a mí me han sucedido y es así. Bueno, lo mismo que solamente he tenido una vez portada de teatro, o lo que sea. ¿Y qué pasó ahí? ¿Sabes lo que fue? La primera llegada del Circo de Soleil a Euskadi. Y empecé la crónica, mi crítica, en portada. Bien, y dije, muy bien, somos la de izquierda alternativa, totalmente, y no sé qué, muy bien, no tenemos ni puta idea. Esto es puro capitalismo, muchachos. Puro producto. Sí. Bueno, está hablando de muchas cosas, a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Pero esto que describías de empresas con intereses audiovisuales, etcétera, etcétera, esto pasa hoy. Solo hay que poner las teles por la mañana y ver determinado grupo que tiene una editorial de libros muy potente, tiene factoría audiovisual de series de televisión, canales alternativos, y solo informan de los contenidos que produce su grupo mediático. Y así lo podemos repetir en el otro, en el otro, en el otro, ¿no? Otra cosa quizás son los medios públicos. No tenemos representación aquí de medios públicos, pero ahí sí tendríamos que ser mucho más exigentes a la hora de que se pusiera en valor la cultura, ¿no? Y que los informativos, los programas tuvieran su hueco. Pero voy a otro tema importante porque no tenemos mucho tiempo y quiero que lo abordemos. ¿Hasta qué punto las nuevas narrativas, las redes sociales, etcétera, etcétera, están minando al periodismo cultural? Es decir, ¿hasta qué punto que las propias compañías, que los propios intérpretes, creadores, sean productores de contenido, que generen mensajes a través de sus redes, vídeos, fotos, clip de los espectáculos teatrales o audiovisuales o lo que sea, están marcando también el trabajo de los periodistas culturales? Victoriano. Yo creo que sí que nos marcan y nos influyen más de lo que nos deberían influir. Y yo soy, si él decía que era un chulillo, yo soy un friki en eso y soy antirredes, lo reconozco. Me parece que son un mecanismo interesante de comunicación entre personas, no de comunicación, que eso es otra cosa, y lo que nunca es un canal de información ni de periodismo.
Y a las compañías, los profesionales, creo que deberían tener eso muy claro también, y sobre todo a nivel de sus propios productos, de cómo darlos a conocer y de qué importancia le dan al que te retuiteen o te pongan un me gusta, porque ni eso significa ni que vayan a ir a ver el espectáculo, ni que les interese, ni nada. Eso es otra cosa. A algunos, evidentemente, sí, pero yo creo que es una minoría y la mayor parte es postureo puro y duro. Y es la realidad. Puedes tener 1000 me gusta y después estrenas y tienes 50 espectadores. ¿Qué pasa? A nivel informativo tienes evidentemente que recurrir en muchas ocasiones, sobre todo para conocer algunas cosas, que es lo triste, ¿no? En vez de mandarte como te mandaban antes un comunicado o te convocaban a una rueda de prensa, directamente te ponen allí cuál es su estreno, cuáles son los contenidos, y a partir de ahí, si tú tienes el interés y tienes el tiempo y tienes el personal, lo llamas y montas tu información. Otros directamente lo cogen, lo copian, lo pegan y algunos lo firman. Ese es el peso que tiene, y yo creo que a nivel de comunicación y de información es muy relativo. No sé qué visión tiene el resto de las redes. Para mí es todo muy contradictorio. En la redacción de Artés hemos llegado a ser hasta 11 personas. Yo fui el primero que me puse una cuenta de Facebook. Se reían de mí, joven, era muy joven. Y mi pareja me decía, ¿pero qué estás todo el día metido en Facebook? Que no estoy todo el día metido en Facebook, yo me paso unos ratos. A mí, Facebook y Twitter, para mí, es una fuente de información. Yo de repente me doy cuenta de un festival en las Islas Feroe o tal, gracias a Facebook. Mis amigos de Facebook son todos profesionales del teatro, o sea, del periodismo, y unos familiares. En Twitter exactamente lo mismo. O sea, yo poder levantarme por la mañana en Twitter y poder decirle una tontería a Pablo Messiés, que vive cerca de donde yo vivo en Madrid, para mí es una satisfacción. Y me proporciona ciertas cosas. Después está ya toda utilización de las redes, que es otra cosa. Y después está el que se creen que, digamos, si socialmente se cree que uno tiene 5.000 amigos, la gente de las artes escénicas se cree que porque tienen muchos likes, o como se llame, están triunfando. Y no. O sea, dicen, no, es que hay que poner esto en la red. Y ¿acudiré usted a este evento? Y tú dices, sí. O a lo mejor. Y te dicen, tenemos 300 entradas vendidas. No. Para nada. Hay 300 personas que en el café o donde sea han dicho, qué interesante, sí, igual voy. Y te han dicho que sí. De tal manera que yo recordaré mucho una cosa así parecida en Córdoba, Córdoba, Argentina, en el museo precioso que hay allí, con una de las informadoras, no me acuerdo el periódico cómo se llama, que es crítica también, pero informadora cultural, importantísima, que cuando llego me dice, oye, eso ha sido un éxito, hay 70 apuntados. 6. Eran 70 que la noche anterior, como es gratis, como tú no pagas, como tú no te comprometes a casi nada, pues entonces, para mí, las redes sociales son una fuente de información. Nosotros, ahora acabamos de renovar la web, y os digo que cuando de repente replicamos en Twitter o en Facebook, y no sé dónde más, alguna noticia, ipso facto, hay cantidad de gente que se mete a leer la noticia porque es importante. Por ejemplo, si hoy sale Iberescena, que tiene que salir, y la replicamos, inmediatamente tenemos muchas cosas. Y creo que sí, que si se usa como lo uso yo, es para aquello donde no he llegado, verlo y tomar nota. Yo se lo mando a mi redactora. Yo lo veo y se lo mando a mi redactor hace lo que quiere, pero eso ya ha salido. Ay, perdona, no lo había visto. Todas esas cosas. A mí me sirven.
como medio de comunicación de las compañías, como medio de venta de entradas, que lo utilizan así, creo que algo pasa ahí, porque yo ahora estoy mucho en Madrid y María Ángeles, la albaceteña, me estaba hablando que ella está asustada de la cantidad de proyectos que en estos últimos años están llegando, o sea, innumerables. Entonces, en Madrid hay cantidad de salas que se abren, cantidad de espectáculos y, claro, no tienen dinero. Es que yo ahora mismo, si me dijese, ¿cómo lo hacemos? ¿Ponemos carteles? Carteles. Yo veo carteles, pero es cuando son conciertos de palacios de esos que caben 20.000. ¿Ponemos publicidad en tu revista, en tu web o en Godot o todas las otras revistas? Yo no sabía cómo decirles. Si yo tuviese que hacer, yo no sé cómo canalizar. Si fuese en Las Palmas, en tu periódico, seguramente tendrá una parte de eficacia, pero está tan dispersos los públicos que yo no sé cómo pillarlos. Solamente con tu cuenta de Facebook, no. Justo les iba a preguntar ahora que qué recomendaciones le pueden dar. Aquí hay programadores, directores, productores, para intercambiar, o sea, para que el intercambio, digamos, de fuentes de información hacia los medios y los medios, el contacto con ellos, ¿cómo se puede mejorar en este nuevo mundo de comunicación precario, pero diverso y con demasiados contenidos, Victoriano? ¿Qué les podemos recomendar o cómo lo ves? Yo les recomendaría que a la hora de poner en marcha un espectáculo, lo mismo que piensan en quién se va a encargar de la iluminación, de la figuración o quién lo va a interpretar, que piensen también en la comunicación. Y la mejor manera de pensar la comunicación es tirar mano de profesionales de la comunicación. Es decir, no, evidentemente, no estamos hablando, ojalá, de que contraten directamente, pero hay muy buenos profesionales, y no digo periodistas de los medios, sino periodistas de freelance y de agencias de comunicación especializadas que te pueden perfectamente diseñar un plan de comunicación con un cierto criterio, porque evidentemente lo puedes poner en las redes sociales, lo puedes anunciar, pero con ese contenido ni vas a tener ni vas a llenar una página de un periódico, ni vas a tener un espacio medianamente relevante ni en una radio ni en una televisión. Es más, ni siquiera seguramente vas a llegar a que ese medio de comunicación, ante tal mare magnum de proyectos, se ponga en contacto contigo, porque también tienes tú que ser atractivo, y la manera de ser atractivo para los medios es ofreciendo un producto acorde a los medios. No digo el producto que se exhiba, sino cómo lo comunicas, ¿no? Es decir, a mí hay ocasiones que me mandan unos dossiers, sí, con muchas fotos, muchas ilustraciones y una sinopsis así y la ficha. Dices tú, bueno, vale, pero... Y le tienes que decir, oye, ¿y qué día es? Claro, ¿y qué Porque día no te es? ponen ni ¿Y el dónde día ni lo el lugar. estrena? ¿Y va a haber gira? ¿Y con quién hablo para la entrevista? ¿Sabes? No te pone ni siquiera contacto de comunicación tal persona. No. Y dices tú, pues, no sé cómo lo ves tú. Mira, hay una persona que es vieja amiga, María Díaz, Sí. que hasta mapas, está mandando esta información de mapas, ¿no? Entonces yo le digo, pero hay veces que cuando se me ocurre, hoy tengo que ir hoy al teatro, le llamo, María, ¿tú llevas esto? Sí, consígueme una entrada o dos para esta tarde. Y es mejor que llamar al teatro directamente, porque ella se maneja. Entonces, ese caso es un caso muy especial, porque yo voy al teatro y está ella, o sea, no es esas personas que escriben y después no van, ¿no? Y después hay muchas más empresas. Eso es un tipo de comunicación especializada que supongo que tiene un efecto, pero si lo que la pregunta es, ¿qué tienen que hacer para conectar lo que hacen con los públicos? Ahí es donde yo me pierdo. Yo creo que cada uno en cada lugar tiene sus mecanismos que se pueden mejorar. Lo mejor es la comunicación directa.
Si tú tienes un teatro y tienes 5.000 personas que te han dejado su correo y le puedes mandar cada mes, cada semana la programación, eso es lo más directo e infalible. Si después las prensas locales y todo eso, yo supongo que siguen teniendo una efectividad mayor que los grandes medios o los 6 grandes medios, aunque en un gran medio de esos, pongamos El País, una crítica de ese hombre favorecido por todos los dioses y todas las musas, que tiene la suerte de ver cada semana los 2 espectáculos mejores de su vida, que se llama Marcos Ordóñez, sé que una crítica de ese señor vende bolos, que es otra cosa. Una cosa son los públicos y otra cosa es los que contratan. Y sí que un buen reportaje en un medio de comunicación generalista que hable de algo concreto, de un espectáculo, por una razón que sea, eso genera bolos y públicos. El día a día es lo más complicado que yo veo. Yo creo que es mejor lo local. Yo estoy a favor de la información local. Yo estoy a favor de eso. No sé por qué tengo que decirlo. No sé por qué. ¿Por qué vieja costumbre de mi cabeza? Sí, pero si tiene la compañía o tiene el recinto escénico un profesional, sabe perfectamente cómo llegar a la prensa local y llegar a la nacional. Si no tienes a nadie... Eso tiene que hacerlo alguien que sepa. Gastarse un poquito de dinero. Y no mucho, desgraciadamente. Con empresas, con oficinas, con profesionales de ese tipo, que te van a canalizar y te van a decir, incluso te van a hacer la nota, para que se entienda. Que empiece por eso que hacemos los periodistas, dónde, quién, cuándo, todo eso, porque te sueltan así un rollo de 3 folios y yo les contesto, oye, pero ¿dónde lo estrenáis? Ay, perdón, sí. ¿A qué hora es? Sí. De hecho pasa que todos recibimos 100, 150 mail con propuestas al día y al final solemos responder a la llamada, ¿no? A María, a la gente del Cuyás que te llama en el caso de Gran Canaria. Es decir, ese intercambio cercano, directo, pero luego hay intangibles que uno no sabe por qué y se hace el clic, ¿no? Por ejemplo, Una noche sin luna del espectáculo era de moda, el Teatro Español, que ha agotado todas las fechas de los próximos, creo que 2, 3 años, no empezó en Madrid, no fue un fenómeno de los teatros madrileños, sino que al contrario. De hecho, estuvo primero en el Teatro Cuyás en Las Palmas que en Madrid, y ahora, una vez que llegó a Madrid, que vino la crítica del País, que la tele lo sacaron, que hizo clic, etcétera, etcétera, esos intangibles no sé si participamos los periodistas o no. Nico, eso no es un intangible, eso es una estrategia de producción, ¿eh? Te lo puedo decir porque la persona que está ahí fue durante un tiempo mi nuera, estaba con mi hijo. Entonces, pues le salió muy bien en este caso. Y la María estaba en la prensa. Sí. Es decir, que toda esta gente sabe que todas las compañías más o menos potentes estrenan fuera de Madrid. En Madrid los productores van a perder dinero, iban a perder dinero, ahora no sé. Están ahí un tiempo para eso, para después ir a vender en provincias, pero espectáculos así llegan rodadísimos a Madrid, con muchos bolos, que es lo importante. Y en este caso es que es una maravilla, no sé si lo habéis visto, pero es una maravilla. O sea, yo vimos el estreno aquí. No soy dado a mostrarme así, esas cosas que ese muchacho se hizo un grande, ya para mí es uno de los grandes de la escena, sin más. Y ese, a mí, perdona que intervenga, me parece muy buena estrategia el empezar en provincias y ir girando para después llegar a la, entre comillas, gran plaza. Y además ya llegas a la gran plaza no solo con un público y el espectáculo rodado, sino el del gran medio de comunicación nacional. Cuando le llega la propuesta, lo normal es que busque en Google. ¿Y qué le va a aparecer? Mogollón de entrevistas, mogollón de reportajes, le van a aparecer alguna que otra crítica, ya aparecerá en las revistas especializadas y ya tienes un terreno ganado que de otra manera te plantas en Madrid y estás ahí en el abismo. Nosotros salimos siempre previo, intentamos salir previo al estreno. Pero tengo que decir una cosa, y supongo que nadie me dejará mentir. El dinero no se hace en Madrid.
claro, se hace fuera. ¿vale? Claro. En Madrid estuvo en el Español. No sé cómo iba exactamente, pero lo más normal es que fuese con un seguro y taquilla. En el Cuyás, a caché. Efectivamente. Y en Zaragoza, caché. Y allí, a caché. Y en otros sitios, caché. Y eso Y es si no como se recuerdo mal, hace. en el Cuyás estuvo, si no una semana, puede que hasta 2 de ensayos en la propia sala. Ah, entonces es otra cosa. Eso ya es Aparte, coproducción. sí, no era coproducción, pero llegaron a un medio Eso. acuerdo. Entonces, ¿Sabes? Que encima tenías esa posibilidad. las actuaciones las haría gratis. Me A imagino, cambio de esa semana. a cambio de tal. de- Pero bueno, que en otros sitios no tienes esa posibilidad, ¿sabes? Que De todas maneras, me están poniendo, no sé si alguno quiere hacer una pregunta porque nos vamos quedando sin tiempo, pero me están poniendo muchos temas sobre la mesa, ¿no? Aparte de los clics, de lo que funciona comercialmente, de la estrategia de estrenar fuera, estrenar en las ciudades, aquí hay gente de teatros públicos, de compañías privadas, etcétera, etcétera. Ustedes como periodistas, ¿cómo ven las programaciones de los grandes centros nacionales de producción? Especifica que Centro Dramático Nacional, etcétera, etcétera, Teatro Real, los teatros del Canal, que son públicos en Madrid. ¿Cómo ven el criterio que siguen, lo poco o nada atrevidos que son a programar otro tipo de cosas, a recibir otro tipo de compañía? En estos momentos, esos tres, el Teatro Español, el Canal y el Centro Dramático Nacional, por circunstancias ajenas unas de otras, están haciendo cosas de suficiente interés innovador, aunque no sean buenas, aunque no sean los grandes espectáculos así. En el Canal sí que hay en ciertos temas, al estar la Brancalí, pero ya lo había hecho la de Rigola, hay una programación muy importante. Es decir, que no estamos en el peloteo así. El Español es un poquito, el nivel es un poquito menor, pero también está dando juego a las dramaturgias españolas, lo mismo que el Fernán Gómez, que está, o sea, dijéramos que yo lo veo en un momento, sí, algunas. Tú no te quejes que en el Centro Nacional, con la FEFA, ha entrado todo Galicia. O sea, quiero decir que te quiero decir que todo no se puede meter. Estamos hablando de todo, no se puede meter del todo, con todo lo que hay, ¿no? Creo que en esos momentos hay una luz, o sea, hay un criterio. Pueden estar de acuerdo o no. Lo que sucede es que al apostar por eso y venir de donde venimos esos 2 años, el nivel general de ambición artística se ha quedado estancado. Y aquí, Victoriano, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que al menos existe criterio y que no es un cajón desastre, como ha sido en otras ocasiones. El nivel de riesgo relativo, pero ¿están los tiempos actuales para riesgos? Esa es otra pregunta. Al menos se atreven también con montajes de dimensiones mayores, que evidentemente a nivel privado es casi utópico llevarlos a cabo, o hay que estar muy loco, o que los astros... O hacer un musical. O hacer un musical, evidentemente. O que los astros se crucen y te salga todo muy bien y es complicado que salga dinero. Pero creo que en general se va por buen camino. A nivel regional, falta riesgo. Ahí sí que falta riesgo. Y yo creo que las instituciones privadas no tienen que ser ni una máquina de hacer dinero, evidentemente, ni de tener las cuentas cuadradas al 100%, tampoco tienen que ser un pozo sin fondo donde todo se pierda, pero sí que falta mayor implicación con el sector. Y sobre todo aquí en las islas, yo lo que sí que he hecho en falta es mayor riesgo y mayor implicación a nivel de coproducción, incluso de producción, porque no entiendo por qué parece descabellado que se produzcan 2, 3 espectáculos, digo a nivel regional, no digo insular, con una producción potente que incluso pueda después exportar. ¿Por qué no? ¿Por qué aquí nadie se arranca las vestiduras porque una institución pública aporte 200.000 euros para una película y si dices que aporta 200.000 euros o lo que haga falta para levantar un gran proyecto escénico,
Parece que nos estamos volviendo locos. No entiendo cuál es la diferencia y por qué una cosa sí y por qué la otra no, ¿no? Eso sí que yo en falta. ¿Y qué le falta a la producción cultural canaria para que se conozca más en el resto del Estado? Porque Esa es la pregunta del millón. la agenda, uno mira la agenda de Madrid, donde yo vivo, o la agenda de Barcelona, de Valencia, y para ver un espectáculo de Canarias, de los ultraperiféricos, digamos, cuesta, ¿no? No sé si es una estrategia de comunicación, aparte evidentemente de la producción y de costear, y también ahora te preguntaré a ti, Carlos, pero lo ultraperiférico, lo canario, estamos en un mercado internacional. ¿Por qué no se ve más teatro latinoamericano o teatro africano en España? Cuando la calidad es brutal. Yo acabo de estar en Manizales, he tenido la suerte de volver este año a Colombia y a Medellín y he visto unas obras de una calidad brutal. Además, este año con una temática muy reivindicando todo lo que tiene que ver con las heridas de los distintos conflictos que vive Colombia, etcétera, etcétera. ¿Qué falta para que estos productos no tan comerciales o no tan conocidos en Madrid, en Barcelona, puedan verse en otro sitio? Pues yo creo que es una cuestión económica, fundamentalmente. Yo creo que no es ni de comunicación ni, evidentemente, de calidad. ¿Qué pasa? Que a lo mejor solo con llegar a Madrid y estar allí una semana, si es que consigues estar una semana, o 15 días, que ya es, vamos, un logro mayúsculo, con eso no es rentable. Él lo decía, Madrid no es rentable, Barcelona en ocasiones muy concretas no es rentable. ¿Cómo sería rentable? Si no solo fuera a Madrid, sino que hiciera gira peninsular. Ahí eso ya es complicado porque cada espacio es un mundo, cada ciudad es un mundo. Desgraciadamente sí existe el proyecto Platea y eso, pero funciona como, bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes cómo funciona? Es complicado, si no consigues mínimo, pues no sabría decirle, seguramente aquí los profesionales sabrían, pero por lo menos 7 o 8 bolitos en distintas provincias, esas cuentas no cuadran, creo yo. No sé cómo lo vería. Carlos, ¿cómo ves? Mira, yo creo que es la vergüenza. Yo viajo mucho a América y es vergonzoso la situación. Pero es vergonzoso simplemente no por la madre patria ni nada de eso, sino simplemente por el desprecio que consciente e inconscientemente se siente todavía por el teatro latinoamericano. A no ser que sean 2, 3, 4, 5 nombres que de repente se han incrustado en el teatro comercial, llámese Tolcachir, llámese Veronese, llámese X, que han ido haciendo. Entonces, sí que hay teatro iberoamericano. Lo que pasa es que no está nunca, que no acostumbra a estar en el primer nivel de programación. O sea, Cádiz, ahora ha cambiado de dirección, ahora está en otra política, ha llegado en su historia lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor allí, y se volvían. Eso es nefasto económicamente, social, culturalmente. Yo ayer en el hotel me estuve haciendo una entrevista, había un festival en Bayona, que últimamente se llama Translatines, en donde yo he visto mejor teatro latinoamericano que en Cádiz. Y yo soy muy amigo del anterior director de Cádiz. Y yo les decía, y amigo de los dos, era imposible coordinar un bolo de la misma compañía en las mismas fechas. Esas cosas son algo tremendo. Y después, no está tan mal. Mira, en general, hay mucho teatro iberoamericano o americano o lo que sea por Madrid y por España. Lo que pasa es que está incrustado en la clase media de las programaciones, de los medios de comunicación, de todo. O sea, si tú dices que en León había un festival iberoamericano en la universidad, con teatro bueno, nadie lo sabe. Pues 20 y tantos años. En Almagro, el Luis Molina hace un festival iberoamericano contemporáneo que parece que no existe. Este año pasado, 2021, la Comunidad de Madrid, nuestra querida Comunidad de Madrid, el gobierno hizo Clásicos en Alcalá, se llamaba Festival Iberoamericano Clásicos en Alcalá, con lo cual incorporaba la palabra iberoamericano sabiendo que había un déficit en Cádiz.
De repente el Tony cantó, de repente a mí una persona que estaba allí sentada ayer aquí, me llama y me dice, Carlos, me han pedido gente, grupos iberoamericanos, como tú conoces, dime alguna cosa que sepas. Dije, pues no sé, ¿para cuándo? Dice, pues para ahora, para el mes que viene, así. Y le dije, pues, mira, tengo un amigo que es madrileño, pero él es del teatro argentino, que hizo una cosa muy buena, que estrena una cosa en Tenerife, en la muestra, ponte en contacto. Y lo trajo. Y actuó en el Teatro del Canal. Y de repente voy a ver ese espectáculo y me doy cuenta que está metido en una muestra, no sé qué era, teatro o la cultura por la hispanidad, organizado por Tony Cantó. Quiero decirte que se está reformulando desde otros puntos, desde la derecha, para entendernos, cultural de Madrid, pero hay muchos. En Logroño hay un festival iberoamericano de teatro. No va Tolcachir, o igual sí que ha ido, pero son otros. Yo tengo una librería de teatro en Madrid que es el Consulado Iberoamericano de Teatro. Y mi casa es la casa del cónsul. Yo te digo que cada semana como con 1, 2 o 3 personas latinoamericanas, que de paso hay una estabilidad. El otro día fui a ver un espectáculo en una sala de teatro, la 9 Norte, y una tipa con un espectáculo horrendo, por cierto, y cuando fui para allí, parecía que estaba en Buenos Aires. Estaba el Tolcachir, estaba el Chame, estaba la Verónica. Hay una colonia de artistas flotantes y establecidos, argentinos, iberoamericanos, ecuatorianos, mexicanos, algo que no se nota, que no sale en la prensa, pero que existe. Entonces, lo que está mal es que, no sé, igual aquí en la cárcel está bien, el INAEM y el Ministerio de Cultura, INAEM, esa es la sinvergüencería de no entender todavía parte del siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer con el teatro y las artes técnicas de allí? Iberescena no solamente es una cosa X, pero ¿qué más? Coño, ¿qué más? ¿Cómo es posible que vengan a Tenerife compañías? Ahora pasaron por Cádiz el Calderón, y no exista algo organizado estatalmente para entender que eso es importante. Hecho la pregunta, me contesto. La Constitución y los 17 autonomías. Y además eso es imposible de manejar. Yo de eso que soy, más que independentista, los independentistas me parecen unos niñatos. Yo, teatralmente, soy francés. O sea, así, de arriba abajo. Hay un lugar que se llama l'Inspecteur du Théâtre. Yo quisiera ser el Inspector du Théâtre de España. Y se hace esto de esta manera y de esta y así. Y después las peculiaridades. Usted lo hace en guanche, pues en guanche. Perfecto. ¿Qué querías decir? Y sobre todo que lo que habría que promover es que fueran hasta viajes de ida y vuelta, porque hablamos de, evidentemente, que venga ese teatro aquí y ojalá viniera mucho más, pero también nos debíamos plantear qué compañías y qué producciones españolas van para allá, contadas con las dedos de una mano. Yo ayer lo expliqué, no estabas. Para allá va lo que un comité de X sabios y sabias elige. Sí, es decir, es un viaje. Antes no es el siglo pasado, hace unos años yo le decía a mis amigos de festivales iberoamericanos, oye, he visto tal obra aquí en Mapas, muy bueno. Miraban, chequeaban, se ponían en contacto, iban a la embajada y decían, mire, quiero traer para mi festival que se celebra el año tal, y buscaban y decían, sí, pues le pagamos dos pasajes y tal. Ahora no, vas a la embajada y te dicen, no, usted tiene que elegir de esta lista. Una lista hecha en Madrid por 4 listos, que son amigos míos la mayoría y sé que opinan con razón, pero es una manera equivocada de propiciar el asunto. Estamos abriendo aquí unos cuantos melones, pero me están pidiendo la palabra cuando vamos quedando sin tiempo. ¿Querías hacer alguna pregunta?
Sí, y alguna reflexión. Sí. El INAI, yo estoy de acuerdo en el veredicto final, que es un desastre. Pero el problema está, el INAI crea un proyecto buenísimo que se llama Platea, que lo ejecuta de una manera penosa. Platea era la ocasión para que todos los teatros de la periferia, en la que yo me encuentro, pudieran circular. Porque de hecho una de las condiciones es que no podías solicitar teatro en tu propia comunidad. ¿Cuál es el problema? Que luego plantea un segundo criterio que es si no hay un mínimo de público que ellos consideren, te penalizan y no puedes llevar teatro. Entonces, lo que se crea para facilitar que las compañías circulen, evidentemente, si a Canarias viene una compañía gallega que no es de famosos, va a tener poco público, pero la manera de que acabe teniendo público es de que pueda venir de una vez, de otra vez, y luego te penalizan que no tenga público, pues el proyecto no vale para nada, ¿no? A mí hay una cosa que no te entendí bien, Carlos, no sé si lo criticabas o no lo criticabas, me pareció que sí, pero bueno, yo creo, y eso desde un espacio público, desde una programación, que para nosotros, como programadores, es mucho más importante la previa que la crítica posterior. Porque la previa te puede ayudar a tener público. La crítica va a ser siempre después de que tú ya hayas programado. No, perdóname, pero te lo aclaro porque ha sido un chiste interperiodista. Que yo digo que hay críticas que parecen la previa del día después. O sea, hay críticas que no son críticas, sino que hacen una previa mal hecha. Copian lo de previo y tal. Yo soy de las previas. Coge mi revista, yo soy el de las previas, soy yo. No, ¿me entiendes? Que yo... La opción era hacer eso previa, sí, sí. Y luego, por último, hacer una reflexión también. Yo, como norma general, no existe información teatral en ningún medio de comunicación de España. Solo cuando tú pagas. Es decir, si yo contrato publicidad, y además te lo plantean directamente, si tú contratas publicidad, van a hablar de tu programación. Si tú no contratas publicidad, nadie te saca nada, por mucho que les mandes. Eso es lo que hablamos de los medios públicos, los medios privados. Que los medios privados al final... Y eso es un problema grave. Y por último, con respecto a que Galicia, pues efectivamente ahora tal, pero sigo pensando lo mismo. Yo creo que los estamentos públicos, como el Centro Dramático Nacional, tal, primero, lo pagamos todos los españoles y debería de haber muchas más facilidades para que esos espectáculos giren. Y segundo, sigue pasando lo mismo que pasó toda la vida. Van los amigos de los amigos, punto. Tú antes tuviste un carguito en Galicia y me contrataste y no sé qué tal, pues ahora yo te contrato a ti. Y el día que haya un canario que tenga un carguito que contrata no sé quién y luego lo nombres, llevarán una compañía canaria. Pero ahora ni valoran los espectáculos. Y hay espectáculos buenísimos y proyectos presentados buenísimos canarios que no se han ni valorado. Por lo tanto, yo no veo esa apertura. Y sé que van 3 producciones gallegas en los 2 últimos años. Pero por lo que van. Yo la única precisión que te haría es, por lo menos en mi periódico, nosotros sí informamos de cosas que nos anuncian, ¿eh? No sé si somos raras avis o no, no lo sé. Pues seguro que sí. Yo creo que no. Yo creo que quedan todavía algunos huecos que no son Queda patrocinados. de vez en cuando cosas, pero vamos, que no... Yo creo que en todos los medios hay espacios libres de la contaminación comercial. Pero cada vez menos, ¿no? Quizás Sí. un poco el comentario Sí, va no, en esa línea. Otra cosa es que lleva parte de razón, ¿eh? como yo digo en mi revista, yo digo, el amor con amor se paga. Sí, también. Entonces, si tienes 2 fotos de portada y una de las fotos, y de igual de calidad y todo, una de las fotos es de alguien que es un anunciante o alguien que favorece esto, va esa. No os quepa la menor duda. O sea, no tengo ningún problema porque no tengo es la única potestad que tengo como director yo, la portada. Entonces, en la revista Artés informamos cada número del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, del Teatro Español, del Teatro Nacional de Cataluña, que no ponen ni un duro, ni un no. Se lo gastan todo en papel para tirar en las puertas de los teatros suyos.
Y digo, lo que en artesblay.com, yo siempre digo, todo lo que llega a artesblay.com generalmente sale. Todo. Y yo, a mi redactora jefe, que es la chica, es de Bilbao y muy ordenada y así, le tengo que decir, oye, por favor, te he mandado eso de Murcia, ponlo. Sí, pero es que tengo eso. Digo, sí, pues eso que a ti te parece importante, sí. Pon también Murcia. Porque lo que sucede es que, en un caso así, esa muchacha vive en Bilbao, sale en Bilbao, se relaciona con Bilbao y tiene una información supranacional de Barcelona y Madrid. Pero no ha ido a Murcia. No está en Canarias como yo, que puedo saludar a Mario, al otro y así, que sabes cómo agradecen el que salgan en una medio de información como el nuestro, que es residual, especializado. Entonces, yo creo que todos los medios, la SER, yo lo que oigo, en la SER, hay la media hora esa, como la hora de... La hora extra. La hora extra. La hora extra. Sí. Ahora ha habido ahí un conflicto porque a la Marta la han despedido, X, pero sigue haciendo. Yo ahí no sé si pone mucho dinero temporada alta. Yo te digo que no. ¿Eh? Que ya te digo que no. Eso es temporada alta. Yo le decía, tienes, no creo que se llama el director, le decía a Marta, lo tienes de fijo discontinuo. ¿Qué quieres decir? Joder, que yo casi 2 o 3 veces al año le haces una entrevista larga, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que generaba mucha información buena. Entonces yo digo, en todo, o sea, la central, la que es pegada a los magazines, esa sí que será más de pago. Pero en los programas especiales, yo digo que en todos los medios que yo conozco hay lugar para cosas que no tienen nada que ver. Y en televisión española, por ejemplo, hay unos programas de esos de madrugada que de repente aparecen cosas que te sorprende. Pero la ponen de madrugada. ¿Alguna pregunta más o algún comentario? ¿No? Bueno, en todo caso, yo sí vuelvo aquí a lo del periodismo, el periodismo con apellidos, ¿no? Ramón Lobo siempre dice que el periodismo es periodismo. Periodismo cultural, periodismo deportivo, periodismo social. Si el ejercicio de una profesión debe valerse por unos códigos también éticos, etcétera, etcétera. Y está claro, no nos caemos del guindo ninguno aquí, que hemos perdido autonomía, credibilidad, independencia. Y que aplicado al ámbito de la cultura y de la cultura pública, de las políticas culturales, educativas, etcétera, etcétera, unos medios presos de la publicidad tienen menos capacidad crítica, analítica y de creación de conciencia, desde mi punto de vista. Y esto te lo puedo contar a nivel de periodismo de medio ambiente, cuando los grandes contaminantes pagan los suplementos o empapelan los periódicos de verde el Día del Medio Ambiente, o cuando la COP en Madrid, etcétera, etcétera. Lo podemos aparejar a un montón de sectores económicos como la banca, con sus intereses y cómo patrocinan, controlan los consejos de administración de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, que haya reductos todavía, aunque sean porcentajes donde se pueda contar cosas y ser analíticos, y ojalá seamos capaces entre todos, tanto entre los creadores como entre los comunicadores, de reivindicar la cultura, la posición de la cultura en la sociedad. Porque si creo que hoy la gente cree menos en los medios de comunicación, se cree con más facilidad los bulos en todos los sentidos, los sanitarios, el no me vacuno, o los inmigrantes nos roban, o no hemos retrocedido en respeto a la igualdad de género, o de la diversidad del amor, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque los medios de comunicación hemos perdido credibilidad. Entonces yo creo que tenemos un reto ahí de recuperación. Ustedes son un buen ejemplo de periodismo cultural. Les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy aquí en Mapas, y ojalá también rompamos la cuarta pared y Mapas se conozca también a nivel nacional, que es otro reto. Así que ahí lo tienes y ahí te lo dejo. Carlos, Victoriano, muchísimas gracias. Gracias a ti y a la organización, por mi parte. Muchas gracias por haberme invitado, por haber compartido esto. Y a vosotros ahora os tomo nota y os voy a mandar una caja de bombones a cada uno. Porque después se quejan que de la empresa, no sé qué, pero no le interesa a nadie poco lo que diga así un profesional que está todos los días intentando contactar con el teatro de aquí. ¿Hay alguien del teatro de aquí? Bueno, sí, hay. Es tremendo, es tremendo. El otro día, como se hablaba de otras cosas, estaba más lleno. Bueno, aquí hemos estado. Gracias. Muchas gracias.
Oh.